Dicen que el odio destruye a quien lo siente, pero casi nunca se habla de quien lo recibe, de esa persona que camina entre miradas cargadas de desprecio, que aprende a reconocer el tono con el que pronuncian su nombre y que un día, sin saber cómo, deja de reaccionar, no porque ya no duela, sino porque el cuerpo se cansó de sentir. Al principio, duele todo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio. Intentas convencerte de que no te afecta, sonríes, finges fuerza, respiras hondo. Pero el cuerpo no olvida, porque cuando alguien te odia, no es una simple emoción flotando en el aire. Tu sistema nervioso lo interpreta como una amenaza real. Tu cerebro activa las alarmas, el corazón se acelera, la sangre se inunda de cortisol, los músculos se preparan para huir. Todo eso, solo porque alguien te miró con odio. Y lo más brutal es que el cerebro no distingue entre un ataque físico y un ataque emocional. El miedo a morir y el miedo a ser rechazado activan los mismos circuitos. La amígdala, la ínsula, la corteza cingulada anterior son las mismas zonas que se encienden cuando sientes dolor físico. Por eso el rechazo literalmente duele. No es una metáfora, es biología, pero el cuerpo no puede vivir en guerra cada día. Así que cuando el odio se vuelve paisaje, el cerebro se adapta. Apagau alagmaús amortigua emociones. Baja el volumen del mundo. Es como si dijera, no puedo seguir sintiendo esto. Así que sentiré menos. Y ahí empieza el verdadero daño. Te vuelves más frío, más distante, más resistente, pero no más fuerte. Simplemente, más vacío. Porque cuando el cerebro apaga el dolor, también apaga el placer. Cuando bloquea la tristeza, se lleva consigo la alegría. No lo hace por elección, sino por pura supervivencia. Desde afuera, parece madurez, parece calma. Te dicen que eres fuerte, que nada te afecta, pero en realidad es agotamiento. Es el cuerpo rindiéndose poco a poco, el alma poniéndose en pausa para no romperse. Con el tiempo, tu cerebro cambia su estructura. La neuroplasticidad, esa capacidad de adaptarse, también responde al rechazo. Cada vez que alguien te humilla, tus neuronas fortalecen los caminos del miedo y debilitan los de la recompensa. El cerebro aprende que amar duele, que confiar es peligroso, que esperar afecto es una trampa. Así que deja de hacerlo. Y cuando el desprecio se vuelve habitual, el silencio se siente sospechoso. La ausencia de odio parece rara. Entonces buscas el conflicto, no porque lo quieras, sino porque al menos ahí sabes quién eres. El odio se convierte en idioma. Lo familiar, aunque duela, se vuelve refugio. Adaptarte al odio no te vuelve invencible, te vuelve distinto. Cambia la forma en que miras, hablas, respiras, empiezas a pensar desde la herida. Y lo peor es que sin darte cuenta, el dolor empieza a definirte. Tu identidad se construye alrededor de lo que soportaste, no de lo que amaste. Y ese personaje que creaste para sobrevivir termina reemplazándote. Ya no sabes si eres tú o la versión que inventaste para no romperte. La empatía se va apagando lentamente. Las neuronas espejo dejan de sincronizarse. Ya no sientes lo que el otro siente, y cuando no puedes sentir al otro, te vas quedando solo. Pero es una soledad disfrazada de independencia. Empiezas a decir que no necesitas a nadie, que estás mejor así, que la gente solo estorba. Pero no es libertad, es cansancio. La neuropsicología lo confirma. El rechazo crónico genera anestesia emocional. El cerebro deja de liberar dopamina cuando recibe cariño, porque ya no cree que ese cariño sea real. No siente placer, ni entusiasmo, ni deseo, solo un vacío silencioso. Y ese vacío es peor que el dolor, porque el dolor al menos te conecta con algo. El vacío te borra, te disuelve. Te deja ahí, quieto, respirando, pero ausente. Entonces, el cerebro busca una salida, necesita sentido. Si no encuentra un propósito, lo inventa. Algunos convierten el dolor en ambición, otros en perfeccionismo, otros en rabia, porque cuando el sufrimiento tiene una historia, duele menos. Viktor Frankl lo dijo, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esa es la línea que separa a los que se hunden de los que resurgen. Los que logran darle significado al odio ajeno, lo transforman en combustible, le ponen una razón al rechazo, pero cuando no encuentras ese porqué, el odio te consume. Te come desde dentro, lentamente, hasta que solo queda la costumbre. Y cuando el cerebro se acostumbra al odio, ya no lo teme,
lo normaliza, lo carga consigo como si fuera parte del cuerpo. Se convierte en una energía oscura que no quema, pero tampoco se apaga. Un fuego que da calor y destruye a la vez. A veces incluso busca razones para mantenerlo. Si me odian, debe ser por algo. Si me rechazan, es porque tengo razón. El cerebro no soporta el sinsentido, así que fabrica una historia. Y cuando el dolor tiene una historia, deja de doler tanto. El problema es que en ese proceso, dejas de querer ser amado. Ya no buscas afecto, buscas comprensión. Ya no quieres ternura, quieres sentido. Y si no pueden entenderte, al menos que te teman. Ese es el punto final del viaje, Anne, cuando el odio deja de ser algo que recibes y se convierte en algo que eres. Una cicatriz que ya no sangra, pero marca. Una parte de ti que se mueve contigo, respira contigo y te recuerda que alguna vez quisiste ser amado. Y el mundo te enseñó a sobrevivir sin eso. Hay personas que aprenden a vivir con el odio como si fuera parte de su propio cuerpo. Lo respiran, lo cargan, lo aceptan sin discutir. Es un ruido constante en el fondo de su mente. Una presencia que nunca desaparece, pero con el tiempo aprenden a moverse con él, a usarlo, a transformarlo, porque cuando el cerebro deja de obtener placer de la aprobación, busca algo nuevo que lo mantenga con vida. Busca sentido. Busca propósito. Y en ese punto algo cambia. Ya no quieres gustar, quieres tener un porqué. Ya no buscas amor, buscas significado. La ciencia lo confirma cuando la dopamina deja de responder al reconocimiento, empieza a hacerlo al propósito. El cerebro se reconfigura, deja de recompensarte por ser aceptado y empieza a premiarte por resistir. Es el mismo mecanismo que se activa en quienes sobreviven a condiciones extremas. Su cerebro, literalmente, aprende a disfrutar del aguante. Y así, el odio deja de ser castigo y se convierte en combustible. El dolor no desaparece, pero pierde el control. Cada desprecio se vuelve una chispa, cada rechazo una prueba, y de repente soportar se siente como ganar. Por eso hay personas que parecen hechas de acero, no porque no sientan, sino porque su sufrimiento tiene un sentido. Viktor Frankl lo explicó mejor que nadie. Quien tiene un porqué puede soportar cualquier como no fue filosofía, fue biología. El cerebro humano necesita un motivo para continuar. Sin él, se apaga. Esa es la diferencia entre el que el odio destruye y el que lo trasciende. Uno lo hereda, el otro lo reinterpreta. Uno sobrevive temiendo, el otro sobrevive creando. Pero hay quienes se quedan atrapados. Confunden agotamiento con fortaleza, creen que ser fríos es madurar, que no sentir es una señal de evolución. Y no lo es. Es solo el cuerpo diciendo, ya no puedo más, así que me apago un poco. El problema es que esa anestesia se vuelve identidad. Empiezas a verte como alguien duro, invulnerable, sin emociones, pero lo que en realidad eres es alguien cansado. Cansado de esperar ternura y recibir guerra. Y lo irónico es que incluso ahí, incluso después de todo, el cerebro puede volver a sentir, puede sanar, puede cambiar. La neuroplasticidad no solo se activa con el trauma, también con la calma. Pero para alguien que vivió rodeado de desprecio, la calma se siente peligrosa. El cariño parece una trampa. La bondad, una mentira. Por eso sanar duele. Estudios lo demuestran. Cuando una persona con trauma empieza a recibir afecto genuino, su cerebro activa las mismas zonas que el dolor físico. Amar duele al principio. Recibir, ternura, allí. Pero poco a poco, el cuerpo aprende a confiar otra vez. La dopamina regresa, la oxitocina fluye. El sistema nervioso se relaja. El cerebro recuerda cómo era sentirse seguro. Y en ese instante, el odio empieza a perder su poder, porque el cuerpo humano no fue diseñado para odiar, fue diseñado para conectar. Nuestro cerebro es una máquina de empatía. La cooperación fue siempre su mayor logro evolutivo. El odio es solo una distorsión temporal, una reacción química al miedo, y aunque parezca más fuerte, el odio siempre pierde, porque requiere esfuerzo, porque agota, porque consume más energía de la que devuelve, mientras que el amor, la calma y la conexión regeneran, reparan, equilibran. El odio es tensión, el amor es reposo, el odio es ruido, el amor es silencio. El odio se gasta,
el amor se multiplica. Llega un momento en que alguien te mira con desprecio y no sientes nada, pero no porque estés vacío, sino porque ya no necesitas defenderte, porque entendiste que su odio no tiene nada que ver contigo. Tu cerebro reescribió el mapa. Las conexiones que antes gritaban peligro, ahora encienden calma. Donde antes dolía, ahora hay silencio. Y en ese silencio hay poder. La verdadera libertad no es que te amen, es no necesitarlo para seguir siendo tú. El odio no se vence con fuerza, se vence con conciencia. Se vence entendiendo que incluso esa emoción fue una defensa, un intento desesperado del cerebro por protegerte. Y cuando lo entiendes, deja de tener control. El odio se vuelve historia, solo una capa vieja de lo que fuiste. Entonces, ocurre algo hermoso. Vuelves a sentir, vuelves a mirar sin miedo, a confiar sin sospecha, a amar sin pedir permiso. Porque el odio puede romperte, sí, pero también puede revelarte, puede mostrarte de qué estás hecho, hasta dónde puedes resistir y lo que hay detrás del dolor. Y cuando logras atravesarlo, no sales igual, sales más consciente, más real, más libre. La ciencia puede explicarte cómo el cerebro se apaga ante el rechazo. Puede mostrarte en imágenes las zonas que duelen y las que se curan. Pero hay algo que no puede medir en esa chispa invisible que te empuja a seguir, incluso cuando todo dentro de ti se rompió. Esa chispa que no muere, esa voluntad de volver a sentir esa pequeña luz que sobrevive a todos los inviernos. Y eso quizás es lo que realmente nos hace humanos, porque el odio tiene límites, pero nosotros no.